Bienvenidos y bienvenidas. Hoy quiero hacer un video distinto, quiero hacerles una presentación distinta respecto a un tema que es bastante complejo de comprender dentro de lo que es la cátedra de Historia del Derecho y la cátedra de Derecho Indiano. Esto que tiene que ver con el derecho procesal indiano. Si bien ya tenemos en nuestro canal por lo menos dos clases o explicaciones respecto a lo que es el derecho procesal indiano, específicamente lo que tiene que ver con la parte orgánica, desarrollando más que nada lo que tiene que ver con real audiencia y la parte procesal, en que se pasa de manera muy somera cómo podría ser un procedimiento en base a 3 instancias de revisión o en base a 2, dependiendo cómo se estructure o qué es lo que se demande en algún proceso. Pero lo que yo quiero mostrarles el día de hoy es una ¿cómo podríamos decirlo? Una significación bastante interesante y bastante poco conocida quizás específicamente dentro del ámbito chileno, y que dice relación con el desarrollo de un proceso dentro de Real Audiencia. Lo que vamos a ver a continuación, y lo voy a leer de unos apuntes que tengo, es de una película del año 1984 que se llama Tupac Amaru. Es una película hecha, rodada en el Perú, de dirección de Federico García Hurtado, quien hizo el guión también, con música de Juan Márquez, fotografía de Rodolfo López, y en que actúa Reinaldo Arenas, Zulia Surín, Pablo Fernández, Enrique Almirante, Elmo Hernández, Zulema Mamola, Cecilia Granadino. Es una coproducción peruano-cubana de la cinematográfica Kuntur S.A. Es una película que narra la vida de Tupac Amaru, el primer revolucionario independentista de América que luchó por la liberación de su pueblo en el siglo XVIII. Pero más que la película propiamente tal que narra la vida y la revolución de Tupac Amaru, la película se centra en el proceso, en el juicio contra Tupac Amaru. Y por eso nosotros hemos querido resaltar o de alguna manera rescatar pedazos de esta película y comentarlos un poco respecto a cómo se lleva adelante un proceso. Si bien no es una real audiencia constituida, si bien con todas las de la ley, con todos los elementos integrantes y personajes que ella involucra, que son bastantes, por lo menos muestra un poco más algo de cómo puede ser un juicio de esa envergadura. Hay otras películas también antiguas, como también la incluyo un pedacito dentro de un video, es una película de La Quintrala, una película argentina que también muestra parte de un proceso, no real audiencia, pero sí parte de cómo es un proceso. Bueno, la película esta de Tupac Amaru del año 1984 se inicia con el proceso mismo. Y parte, lo vamos a ver, la relación de los hechos. Es un juicio de Tupac Amaru que estaba suspendido. Es la segunda etapa de este juicio, se hace por etapas porque lo más probable es que el juicio haya sido muy largo, eso demuestra la película. El juicio era muy largo y se hizo en varios días. Este es el último día donde ya se va a dictar la sentencia del caso. Y antes de iniciar el proceso se hace una relación. Hay un personaje que es el relator, que es esa voz en off que vamos a escuchar, quien hace la presentación de lo que quedó del juicio y le va a contar a los integrantes de la sala del tribunal en qué estado está la causa. Escuchemos la primera parte, es tal como empieza la película Tupac Amaru de 1984 y se parte haciendo esta relación. Aquí aparece el primer personaje que nosotros podemos señalar dentro de la composición de la Real Audiencia, cómo opera. Bueno, el relator le va a contar al oidor o a los jueces en qué estado está la causa en ese minuto. El nombre del rey don Carlos III, príncipe de la Casa de Borbón, bajo la advocación de nuestro Señor Jesucristo y la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nos, Benito de la Mata Linares,
reiniciamos el juicio emprendido por este tribunal contra el rebelde José Gabriel Condorcanqui, quien se hace llamar Tupac Amaru, y otros, acusados de alta traición a la corona de España y la paz del reino. De la declaración de los testigos y la lectura de los documentos se infiere que el acusado, nacido indio principal hace 40 años en el pueblo de Surimana y cacique además de Pampamarca y Tungasluca, ejercía el oficio de arriero en la llamada Ruta de la Plata. Conducía personalmente algunas recuas de las muchas que poseía hasta Potosí y Buenos Aires. Está aprobado que utilizaba este tráfico, permitido por gracia de su majestad, para soliviantar el ánimo de los naturales y establecer contacto con criollos descontentos del Cuzco y el Alto. Y entonces en este comienzo de la película nosotros tenemos la relación o el resumen, podríamos decirlo de manera más sencilla, que le hace este personaje, el relator, a la corte o al oidor o a los oidores, a los jueces que están viendo la causa, y que les cuenta de alguna manera en qué estado quedó ese juicio o qué es lo que se va a discutir en esa etapa propiamente tal. Lo que vamos a ver ahora es la interrogación de los testigos. La película entiende o nos hace entender que existió una primera etapa en la cual las partes acusador y acusado pudieron hacer sus defensas, su acusación y sus descargos de manera oral o escrita, y que nos queda la parte de prueba. Y esta parte de pruebas va a estar basada, por lo menos en lo que sale en la película y lo que nos vamos a regular nosotros, en un interrogatorio. Vamos a empezar con 2 interrogatorios. El primero son breves, muy breves. El primero es el interrogatorio a un residente en Lima, y es un residente extranjero. Por tanto, ustedes verán el trato que se le daba, que es totalmente distinto al segundo interrogado, que es un indígena. El primero es tratado muy bien, de forma muy educada, responde tranquilamente, pero el segundo es, van a darse cuenta ustedes, es interpelado por un personaje que es un miembro de la Iglesia Católica. Y si bien nosotros no entendemos que pueda existir dentro de la Real Audiencia un miembro de la Iglesia Católica, sí podríamos pensar que quizás se trataría de un protector de indios, y que prácticamente no estaría cumpliendo la función de ser protector de indios, sino que simplemente lo está acusando. Obviamente porque el crimen al cual se le acusaba a Tupac Amaru es mucho mayor que lo que puede ser la protección de algún indígena. Entonces, observemos aquí estos 2 interrogatorios. El primero a una persona residente en Lima, en la capital del virreinato, que es extranjero, cómo se le interroga, y luego cómo se le interpela al indígena por parte de quien nosotros presumimos puede ser su protector de indios, cómo se le interpela y se le trata de conminar a que declare alguna cosa. Miguel de Montiel, presunto agente de los ingleses, fue apoderado de Tupac Amaru en la ciudad de Lima. ¿Es usted don Miguel de Montiel y Surco? Sí, señor. ¿Recuerda usted en qué momento y bajo qué circunstancias conoció al acusado? Fue hace 5 años aproximadamente, señor. En ocasión de la llegada de Tupac Amaru a la ciudad de Lima, de la que soy vecino. ¡Abominación! Allí comenzó la agonía larga y cruenta del corregidor. Atrevimiento semejante solo es posible si detrás de la mano del verdugo se esconde la zarpa del instigador. La voz de Dios me ordena intervenir con la venia del oidor, su excelencia. ¿Te atreves a negar, mestizo traidor, que no tomaste parte activa en la conspiración? Raza infame de víboras, nos odian por españoles irrealistas. Dime, ¿quién ordenó la muerte del corregidor? No lo sé, señor.
Le juro que no lo sé. Pero estuviste en Yanaoka cuando la infame traición. Y también en Tungazuka, miserable. Niégalo si puedes. Sí estuve, señor. Estuve el día del cumpleaños del rey. Perdón, señor. Posteriormente, la película sigue, bueno, obviamente entre medio están las vivencias de Tupac Amaru, etcétera, todo el tema que es parte del film propiamente tal. Son 95 minutos que dura la película, pero nosotros vamos recortando pedacito a pedacito. Lo que viene posteriormente es un interrogatorio bastante inusual, porque uno de los abogados, esos personajes de negro, de garnacha, lo que hace es pedir licencia, se dirige al oidor, hacia el juez, le pide licencia. ¿Para qué? Para poder interrogar al señor obispo que se encontraba justamente en ese lugar. Se encontraba el señor obispo presenciando aquel proceso, aquel juicio. Y para poder interrogarlo, para poder llevar los estrados, ese abogado le pide la licencia al señor oidor. Y el señor oidor le entrega esa licencia. El oidor le dice sí, le da la venia. El obispo reclama, incluso hace presente su fuero, les dice: yo soy obispo y ¿por qué tienen que reclamarme? Pero igual finalmente declara. Veamos cómo se hace ese proceso de pedirle al juez que autorice la declaración de un testigo que tiene cierto privilegio. Solicito su voluntad para interrogar al señor obispo. Con la venia de su ilustrísimo. Señor, el fuero del oidor no es válido para interrogar a un obispo. No despertéis la cólera divina. Dios nos libre de intención sacrílega, su ilustrísima. Solo pretendo que me ayudéis a administrar justicia. Fueron días muy aciagos, mi señor. Y bueno, la película continúa. La película sigue su curso y siguen habiendo más interrogatorios. Es un juicio bastante largo. Tupac Amaru no está condenado o acusado de cualquier cosa, sino que de atentar contra el rey, contra los intereses de España. Entonces, eso es una acusación muy importante. Entonces, hay varios testigos que van a apoyar aquello. Y luego nos vienen dos interrogatorios más. Un interrogatorio hacia un español. Vamos a ver cómo se hace. Y luego un interrogatorio a un mestizo. Vean la forma en las cuales estos personajes se defienden entre sí. O sea, el español habla muy confiado. El mestizo va a tener un tono de voz distinto. Va a tratar de agradar. Porque al mestizo le interesa obtener más lugares, más privilegios dentro de una sociedad bastante cerrada, estancada en cada una de las cartas. Observemos entonces estos dos interrogatorios, que va a ser un interrogatorio a un español y luego un interrogatorio a un mestizo. Yo los comulgué. Sí, yo, Juan Manuel, obispo del Cusco, por la gracia de Dios y la voluntad del rey. Yo lo excomulgué. Y mi excomunión se abatió sobre él con más fuerza que todos los ejércitos de su majestad juntos. Usted participó con los rebeldes en las matanzas de Pomacanchi y Sangarará. Señor, yo era prisionero de guerra. Apenas pude salvar la vida en Tungazuka cuando mataron al corregidor. Sí, a cambio de su habilidad como artillero.
A ustedes les consta, señores, que gracias a mí, los cañones del Inca no dieron en el blanco. Es verdad. El señor Figueroa hizo lo que pudo, dada su condición. Es fácil levantar cargos y convertirse en acusadores al cuidado y la seguridad de un tribunal. Señor, comprenda usted, en eso se me iba la vida. Francisco de Santa Cruz, ¿reconoce usted esa prenda? Sí, señor. Perteneció al acusado. La usó durante la campaña de Tinta, donde yo, como usted sabe, tuve una destacada participación en la captura del indio rebelde. Tengo entendido que el indio rebelde, como usted dice, se preparaba a asestar un golpe decisivo a nuestro ejército. En efecto, señor, solo que... ¿Solo que qué, señor de Santa Cruz? Solo que Dios me iluminó para que fracasara ese proyecto. Y bueno, para finalizar ya la película y también lo que es la parte final de la película, vamos a ver que luego de que se hace todo este interrogatorio, el juez o quien tiene que dictaminar dicta finalmente una sentencia. Se llega a acuerdo y se dicta una sentencia. ¿Y qué es lo que se hace? La sentencia se dicta, obviamente se escribe, se llega a algún tipo de acuerdo, pero esa sentencia también es relatada, es explicada, es señalada en forma oral y se pregona en este caso. Y es el relator, el mismo personaje que hizo la relación anterior cuando partíamos este video, cuando parte la película, que es este personaje que cuenta en qué estado está la causa. Bueno, este personaje luego también relata, cuenta cómo es la sentencia. Y vamos a ver cómo se hace la sentencia y cómo esta se ejecuta. Porque va a haber dos etapas. Una que es la dictación de la sentencia propiamente tal, y luego la ejecución de esta, que también queda testimoniada en esta película. Señor, con vuestra licencia, voy a preparar el ceremonial de la ejecución. Pero, su ilustrísima, todavía no se ha dictado sentencia. Nos, José Antonio de Areche, visitador general del reino, por gracia de su majestad, condenar y condeno a José Gabriel Tupac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad, donde presencia la ejecución de su mujer, Micaela Bastidas, sus hijos, Hipólito y Fernando Tupac Amaru, su tío Francisco, su cuñado Antonio Bastidas y algunos de los principales capitanes de sinicua y perversa intención. Cumplidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua y después, amarrado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes a las cinchas de 4 caballos, quede dividido el cuerpo en 4 partes. Luego, su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, uno de los brazos a Tungazuca, el otro a Carabaya, enviándose igualmente una pierna al pueblo de Libitaca y la otra a Santa Rosa, con orden a los corregidores para que publiquen esta sentencia por bandos solemnes. Se condena además a que las casas del réprobo sean arrasadas, batidas y saladas a vista de los vecinos del pueblo, que se confisquen todos sus bienes, que todos los individuos de su familia que no hayan venido hasta hoy a nuestro poder
sean castigados con iguales, rigurosas y afrentosas penas. Queden asimismo infames e inhábiles para siempre. Que se destruyan los autos del juicio, para que no quede memoria de tan infortunados sucesos, ni rastro alguno de esta raza maldita. Y bueno, eso es más o menos cómo se debería desarrollar un proceso dentro de la época indiana o la época colonial, según el país en el cual estemos hablando, o la época virreinal, según el país de donde estemos mirándonos. Lo interesante de esto es que una cosa para una persona que enseña es decirlo fríamente y contarles esto desde lo frío que son las normas procesales o las normas orgánicas procesales, y lo otro es verlo. Y acá lo hemos observado, de alguna manera, imperfectamente sí, podemos encontrar muchos errores conforme era la norma que regulaba los procedimientos indianos, sí, totalmente de acuerdo, pero es una forma por lo menos que tenemos de acercarnos a lo que fue un procedimiento dentro de la época colonial, virreinal o indiana, como queramos llamarlo, y que de alguna manera se nos hace más cercano verlo de esta manera. Les recomiendo la película, pese a todos estos recortes, bueno, les recomiendo la película, es muy interesante, muy livianita de ver, es bonito el cine peruano. Esta película Tupac Amaru del año 1984, la pueden encontrar por YouTube u otros canales de video libre. Espero que les haya gustado y los dejo invitados a que sigan revisando algunos otros videos de este canal.